Hola, vamos a trabajar ahora en este nuevo tema que se llama razones y proporciones y regla de tres. Vamos a ver un poco, antes que nada, la noción de magnitud. Bueno, una magnitud es algo que se puede medir, ¿tá? A eso se le llama magnitud. Por ejemplo, puede ser la superficie de un local, el volumen de una caja o de un container, puede ser el consumo de energía eléctrica, el consumo de combustible. Esas son todas magnitudes, ¿sí? Como ejemplo más real es, bueno, el consumo de energía cuando yo este, camino, o sea, eso también es una magnitud, ¿sí? Otro concepto que hay que tener también muy claro es el de magnitudes relacionadas. ¿Qué quiere decir que dos magnitudes están relacionadas? Bueno, que al variar una de ellas, la otra también queda afectada. En este caso, vamos a tener que el consumo de combustible está relacionado con la cantidad de kilómetros recorridos, ¿verdad? O sea, eso es lógico. Si yo recorro más kilómetros en un coche, voy a gastar más combustible. ¿Tá? Hay otros factores, obviamente, que pueden afectar el consumo entre un vehículo y otro, pero bueno, nosotros vamos a tomar como este modelo como básico para entender lo que quiere decir cuando unas dos magnitudes o más están relacionadas entre sí. Otro ejemplo de magnitudes relacionadas puede ser el volumen de una caja, está relacionado con sus dimensiones. Observen lo siguiente, yo tengo una caja que tiene, supongan, no sé, vamos a decir, eh, 1000 centímetros cúbicos de volumen. Si yo varío uno de sus lados, ya sea el largo, el ancho o el alto o ambos, perdón, o los tres o dos de esas dimensiones, observen que el volumen va a variar. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, que la magnitud volumen con la magnitud longitud de los lados de la caja están relacionados. Otro ejemplo importante es, bueno, magnitudes no relacionadas. ¿Qué quiere decir? Bueno, que si yo varío una magnitud, la otra no se va a ver afectada. Un ejemplo puede ser el consumo de combustible no está relacionado con el área de mi garaje. O sea, supongan que yo vengo, siempre guardo el auto en un mismo lugar y bueno, y el garaje es mucho más grande. Esas dos magnitudes no están relacionadas. Porque si yo mañana eh, varío las dimensiones del garaje, lo achico o lo agrando, eso no me va a afectar en el volumen, siempre y cuando yo estacione el auto en el mismo lugar. ¿Se entiende? Bueno, estos un poco son los ejemplos de magnitud, magnitudes relacionadas y magnitudes no relacionadas. Vamos a ver a qué llamamos ahora razones. Una razón entre dos números A y B es el cociente entre A y B. A eso se le llama razón. Y tengan el siguiente ejemplo. Supongan que tenemos el número 10 y el número 2. ¿Cuál es la razón entre ellos dos? 5. ¿Por qué? Porque 2 entra, si se quiere, 5 veces en 10. ¿Mm? Eso es lo mismo que hacer 2 por 5 y me da 10. ¿Y la razón entre los números 0,15 y 0,3? Bueno, es un medio. ¿Por qué? Porque 0,15 es la mitad de 0,3. ¿Se entiende? Bueno, a eso llamamos justamente razones entre dos números. Proporción numérica. Llamamos proporción numérica a la igualdad entre dos razones. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo que cuatro números están relacionados de alguna manera, las razones entre ellos también están relacionadas. Por ejemplo, los números 2, 5 y 8 y 20 forman una proporción, ya que la razón entre 2 y 5 es la misma que la razón entre 8 y 20. Observen que si a 2 lo multiplico por 4 me da 8 y si a 5 lo multiplico por 4 me da 20. O sea que la razón es 4. ¿Mm? Esa es la razón que hay entre la fracción 2 quintos y 8 veinteavos. Bueno, acá tenemos que ver alguna propiedad. Sabemos que, por ejemplo, a los términos A y D se les llaman extremos y a C y B se les llaman medios. La propiedad fundamental de las proporciones es que en toda proporción el producto de los extremos, o sea, el producto de A por D, es igual al producto de los medios, o sea,
A por D es igual a B por C. Esto también es algo útil a la hora de resolver problemas de regla de 3 para despejar justamente la incógnita que tenemos que determinar. ¿Mm? Les dejo un poquito aquí para que ustedes vean la diapositiva, ¿sí? Que hay un ejemplo allí, que 2 es a 5 como 8 es a 20. Se trabaja así el tema de razones y observen que si yo hago 5 por 8 y 2 por 20 me da el mismo número, me da 40. ¿Sí? Más abajo van a tener que A es a B como C es a D, entonces A por D es igual a B por C. Bien, magnitudes directamente proporcionales. ¿A qué llamamos o cuándo decimos que dos magnitudes o más están directamente son directamente proporcionales o están directamente relacionadas una con otra? Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo aumento, por ejemplo, una de las magnitudes, la otra también va a aumentar. Y si yo disminuyo una de las magnitudes, la otra también va a disminuir. Por ejemplo, tenemos el caso de la magnitud del consumo de combustible versus la cantidad de kilómetros recorridos. Observen que esas dos magnitudes son directamente proporcionales, dado que si yo recorro más kilómetros, voy a consumir más combustible. Y si yo recorro menos kilómetros, siempre tomando a una velocidad constante y por un mismo tipo de camino, también justamente el consumo de combustible se va a ver disminuido. ¿Mm? Bien, vamos a ver ahora el siguiente ejemplo que nos va a describir bien lo que tiene que ver con magnitudes directamente proporcionales. Tenemos un saco de patatas pesa 20 kilogramos. ¿Cuánto pesan dos sacos? Observen que si yo, el peso del saco de patatas va a estar relacionado justamente con la cantidad de sacos. Si yo aumento al doble, ¿qué va a pasar con el peso de las papas, de las patatas? Va a pesar también el doble. O sea que si yo tengo que un saco pesa 20 kilogramos, dos sacos va a pesar 40. ¿Mm? A eso se le dice que las magnitudes peso y cantidad están directamente relacionadas o son directamente proporcionales. Bueno, vamos a ver entonces que nosotros tenemos diferentes tipos de regla de 3. Pero antes que nada vamos a ver a qué llamamos regla de 3. Regla de 3 es el procedimiento realizado para calcular el valor de una cantidad comparándolas con otras 3 o más cantidades. ¿Cuál es la regla general de las resoluciones de regla de 3? Para resolver un problema de regla de 3, así sea una regla de 3 simple o compuesta, lo primero que hay que hacer es ordenar los datos que el problema nos da, o sea, las magnitudes. Las diferentes reglas de 3 que ustedes pueden encontrar son regla de 3 simple, regla de 3 simple inversa, regla de 3 simple directa, regla de 3 compuesta, regla de 3 compuesta directa, compuesta inversa y mixta. Nosotros simplemente vamos a trabajar con la regla de 3 simple y con la regla de 3 simple inversa. Veamos ahora un ejemplo de regla de 3 simple directa. 6 personas pueden vivir en un hotel durante 12 días con 792 euros. ¿Cuánto costará el hotel de 15 personas durante 8 días? Siempre tenemos que tener en cuenta que las demás variables se permanecen incambiadas, ¿sí? Entonces, bueno, observemos lo siguiente. A más personas, mayor costo. Y a más días, mayor costo también. Por tanto, las magnitudes son directamente proporcionales. Entonces planteamos 6 personas, 12 días, gastan 792 euros. 15 personas, 8 días, gastarán X. Por lo tanto, tenemos que 6 es a 15, como 12 es a 8, eso es igual a 792 sobre X. Por lo tanto, despejando X, tenemos que el total que van a gastar son 1.320 euros. Vamos a ver ahora un ejemplo de regla de 3 inversa. Dos ruedas están unidas por una correa transmisora. La primera tiene un radio de 25 centímetros y la segunda de 75 centímetros. Cuando la primera ha dado 300 vueltas, ¿cuántas vueltas habrá dado la segunda? Observen que los radios son distintos, los radios de las ruedas. Uno es de 25 y el otro es de 75. Entonces,
las magnitudes van a ser inversamente proporcionales. ¿Por qué son inversamente proporcionales? Porque la de mayor radio dará menos vueltas que la de menor radio. ¿Mm? Entonces vamos a tener que un problema de regla de 3 inversa se resuelve de la siguiente forma. 25 centímetros dan 300 vueltas, 75 centímetros X vueltas. Entonces tenemos que 75 es a 25 como 300 es a X. Lo que hay que hacer ahora es multiplicar 25 por 300 y eso dividirlo en 35, por lo tanto tenemos que son 100 vueltas las que dará justamente habrá dado la segunda rueda. ¿Mm? Bueno, por ahora es todo. Espero que este video les resulte útil para seguir justamente trabajando los problemas de la ficha 1. Muchas gracias.